Después de este mes de vacaciones retomamos los análisis de coyuntura geopolítica de la iberofonía. En este caso, el artículo que he publicado, que sigue la misma línea que los anteriores sobre análisis de coyuntura del conjunto de los países de lengua portuguesa y española y más allá, globalmente, pero con esa perspectiva panibérica, lo he titulado Marco Rubio, Virrey del Caribe. Bien, el mundo político, económico, militar está calentito en todos los puntos del mundo, pero si hay uno en particular que ahora mismo están puestos los focos es en el mar del Caribe, ¿no? Entonces he escrito lo siguiente, voy a leer el artículo y voy a comentarlo con algunas cosas que vayan surgiendo o actualizaciones y vamos allá. Los hijos del exilio anticastrista de Miami han apostado fuerte por Donald Trump en su sueño de volver a La Habana. Por eso, Marco Rubio, secretario de Estado, ministro de Exteriores y consejero de Seguridad Nacional, tiene esa preeminente representatividad. El presidente norteamericano pasa los fines de semana en su mansión floridiana de estilo hispano-morisco, Mar-a-Lago, realizada con viejos azulejos españoles y materiales de un antiguo castillo cubano. Trump, para el anticastrismo, es lo suficientemente outsider e inestable como para romper el statu quo de la relación Estados Unidos-Cuba-Venezuela. En el caso de los magazolanos, es decir, venezolanos trampistas, hasta el momento han ejercido de pagafantas, víctimas de la la represión antiinmigrante que ha causado el propio Trump, pero ahora hay novedades con las que están ilusionados. De los embargos e intercambio de prisioneros que han realizado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, y por cierto sigue recibiendo inmigrantes en vuelos Venezuela, inmigrantes presos allí en Estados Unidos, de esa situación, el gobierno norteamericano da un salto a una suerte de potencial bloqueo naval contra Venezuela con 7 buques, un submarino de propulsión nuclear y más de 5.000 efectivos. En el primer gobierno Trump se ha dicho que hubo una cierta movilización militar, pero de un perfil bajo. Ahora no, ahora el nivel de propaganda que hay, es verdad que para el mundo exclusivamente anglo el nivel de ruido es bajo, pero quizá tampoco Trump quiera mucho ruido por ahí de momento hasta que quiera tocar la tecla o no. Pero sí del mundo hispano-trampista, vamos a decirlo así, el ruido es estremecedor y están autorizados para hacerlo. Estoy hablando de Carlos Jiménez, de María Elvira Salazar, bueno, de todos, de todo ese mundo del exilio de Miami que tiene conexiones con todo el mundo trampista en sus sucursales de los propios países hispanos. Lo que están haciendo es creando un clima de terror psicológico contra el régimen, que evidentemente lo justifican porque el propio régimen crea ese régimen de terror contra su propia gente o contra sus opositores. Y bueno, salvando la distancia, crean un clima como de bloque de búsqueda, imitando a lo que fue la perseguición en la fase final de Pablo Escobar a un narco fugitivo, ¿no? Han querido esa narrativa, encajar esa narrativa con la búsqueda de los principales autoridades del Estado bolivariano. El pasado 17 de marzo ya anuncié que la siguiente estación de Trump iba a ser América Latina. Para algunos se pensaban que iba a seguir ignorando América Latina, muchos decían, bueno, menos mal que nos ignore mejor. Pero este caso no iba a ser así y además la designación del propio Marco Rubio era decir, no, no, ya vamos a dejar de mirar para otro lado, vamos a retomar, ya que Rusia también hace esa política de controlar su patio trasero, nosotros también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, muchos desde la región no lo creían, pero bueno, es así, ¿no? Y es que cuando la guerra tiene lugar en tu propio continente, la geopolítica deja de ser
un entretenimiento. Esto nos ha pasado a los europeos, especialmente a los transpirenaicos, por los que somos de este lado de los Pirineos. Yo creo que la guerra de Ucrania tampoco, los políticos sí lo han vivido de cerca, pero la gente en general no lo ha percibido tanto, ¿no? Hasta el punto de percibir miedo. Los que perciben miedo son los que están del otro lado de los Pirineos, incluso más cercanos de la frontera con Rusia, y Francia por aquello de que es una potencia nuclear y que el propio Putin les engañó directamente, ¿no? Pues tenemos ahí una situación de preocupación, ¿no? Bueno, ahora la preocupación se traslada al mundo latinoamericano. Después retomaré esta cuestión, ¿no? Que ha dejado un poco a esos geopolitólogos pues con la brocha en la mano. Y aunque no cuenta con los apoyos de los gobiernos de Colombia y Brasil, Rubio ha incorporado a su causa a la mayoría de mini países y colonias insulares que hay muy cerca de las costas venezolanas, empezando por Trinidad y Tobago. Una serie de países, ¿no?, que hacen como un medio círculo que cierran el mar del Caribe, esa hilera, y que va desde República Dominicana, Puerto Rico, hasta, bueno, si estiramos un poco, pues Guyana, ¿no? Y del otro lado, también de la zona occidental, también hay un par de islas, entre ellas Aruba, Curazao, que también pueden jugar un papel en un momento dado, ¿no? Guyana, precisamente hoy, cuando estoy grabando esto, celebra elecciones generales, lo cual es algo relevante, ¿no? Y bueno, que nadie se engañe, el interés final de Marco Rubio es Cuba, pero para llegar a Cuba primero tiene que pasar por Venezuela. Entonces Venezuela es el medio, una palanca que está a punto de caramelo. Es verdad que el ejército lo han conseguido controlar con eficiencia, pero el apoyo social está muy mermado, como se vio en las elecciones del año pasado, ¿no? Que incluso hasta en los colegios electorales de los cuarteles perdió abrumadoramente las fuerzas del madurismo, a pesar de toda aquella simulación que hubo, ¿no?, de falsificación de datos en la propia rueda de prensa, porque después no fueron capaces de mostrar ni siquiera unas actas manipuladas porque el sistema era muy bueno, y así lo quiso Hugo Chávez en su momento, ¿no?, para dar de transparencia. No es una cuestión de petróleo, que siempre ya empieza la demagogia de la guerra por petróleo. Es cierto que el petróleo siempre va a justificar que se invierta en una acción, una guerra, porque es un coste o es una, una un incentivo, pero bueno, hay un montón de petróleo en Venezuela, pero también es un tipo de petróleo que exige refinado y exige una serie de inversiones monumentales. Entonces, no es tan automática la cosa. Y el factor Marco Rubio no tiene que ver con el mundo del petróleo. Al contrario, el lobby del petróleo está a favor de negociar con Maduro, que dentro del Partido Republicano están los dos. Hasta ahora ha predominado el lobby del petróleo porque, bueno, también tenían que sacar a una serie de ciudadanos estadounidenses que estaban presos, y ya los han sacado. Entonces ahí ya hay vía libre para pasar a la siguiente fase, y recordemos que Marco Rubio asumió además la cartera de asesor de seguridad hace escaso tiempo. Entonces también es una señal de que Marco Rubio se está empoderando, cuando en los primeros meses de mandato estaba un poco viéndolas venir. Entonces, las licencias de producción y exportación de crudo venezolano que otorga Estados Unidos en su régimen de sanciones ha establecido como monopolio a Chevron, excluyendo por el momento a Repsol y otras compañías extranjeras. Todas estas petroleras estaban en Venezuela en los últimos años cobrando una deuda estatal pendiente de pago. En este contexto, Repsol ha aumentado sus compras de gas a Estados Unidos para congraciarse con Trump. No es tampoco una novedad que se escoja una persona vinculada a la comunidad hispana como Rubio para que asuma el reto de liquidar a los gobiernos del ALBA y disciplinar al resto del hemisferio, como ellos hablan. Tal y como Rudolf Giuliani hizo con la represión a la mafia italiana, hoy lo hace Marco Rubio en nombre de limpiar la imagen de los hispanos como narcotraficantes y antiamericanos a los ojos
de esos votantes o bueno, de un sector importante de la sociedad norteamericana. Si Rubio consigue resultados, puede pasar a la historia como patriota estadounidense o como vengador de las oposiciones al bolivarianismo. No obstante, Giuliani tuvo más mérito porque tenía que ver con las dualidades del poder internas y no con recauchutar la política del gran garrote como mero tío Tom hispano. ¿Vale? Dicho esto, claro, no es lo mismo los hispanos de allí con una mentalidad conservadora que hispanos o vamos a decir latinoamericanos o iberoamericanos exclusivamente de América, con una visión de la integración regional y de un contrapeso a Estados Unidos, ¿vale? Pues no es lo mismo verlo de un lado que del otro, ¿no? Evidentemente, si consigue con acciones rápidas y eficientes liquidar primero al régimen de Maduro, después a Cuba y después a Nicaragua, o el orden que sea, evidentemente puede tener mucho prestigio, ¿no? Pero bueno, depende a quién deje dentro y cómo sea el proceso. Por el proceso, aunque al principio pueda ser limpio, después puede ser volver sangriento y que sea una dictadura vengativa o que el poder se deshaga y sea preso, por ejemplo, Venezuela a los peores tiempos de Colombia, que se convierta en un espacio de guerrillas y narcotraficante y que se deshaga el Estado. Entonces ahí estaríamos en una situación peor. Yo creo que ese escenario es el de una posible invasión que está totalmente a priori descartada, que a lo mejor ahí sí que se podría deshacer el Estado, que es lo que ocurrió con Irak, con Libia, ¿no? Pero bueno, se entiende que la unidad nacional venezolana sí que tiene una cierta fortaleza y que está a un nivel de situación límite sí que dentro del ejército iba a reaccionar, ¿no? Porque ellos tienen esa unidad interna a niveles medios y altos, pero bajos, yo creo que hay insatisfacción, ¿no? Y por eso en su momento yo saqué un artículo con el tema de que el esquema de la revolución de los claveles se podía dar en Venezuela, aunque es verdad que no había una guerra en otro país como había pero sí que oficiales de rango más bajo podían reaccionar a los generales, ¿no? No se ha visto hasta ahora, ¿no? Y es verdad que ellos lo han controlado eficientemente y han sabido dar un sistema de incentivos, ¿no? De palo y zanahoria internamente, donde pues es muy difícil romperla. Tendría que ser heroicidades y aún así ellos tienen la experiencia pues que le han dado los servicios secretos cubanos de control interno, que heredan a su vez todo el conocimiento de aquello de la Unión Soviética y de toda la experiencia del siglo XX. Entonces saben manejar muy bien eso. Pero ahora se está creando un clima donde se está presionando para ver si se dividen, ¿no? Que esa sería la manera más natural, ¿no? Pero habría que ver después al día siguiente lo que ocurre, una intervención, porque claro, muy fácil decir, sí apoyo y que sea todo rápido, ¿no? Y bien, pasó aquello de la OTAN con Yugoslavia y todo eso. Bueno, después tiene consecuencias, ¿no? Y a veces uno tiene que arcar con las consecuencias, asumir las consecuencias, ¿no? Como decía Eza de Quirós, el problema es que las consecuencias vienen después, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que pensarlo bien, porque, pues bueno, cuando hay movimientos políticos muy radicales que se imponen, tú puedes tener el idealismo de que va a ir hacia tu lado y lo mismo va justo al otro. Esto le pasó a Unamuno con el golpe del 36, le pasó a mucha gente, golpe del 64 en Brasil, apoyas un movimiento así, después te vuelve en contra, como dicen los brasileños, al final sobra para ti, es decir, al final es como un boomerang que viene contra ti. Entonces, cuidado, prudencia en esto, porque claro, al final puede que estos países transformen. Si ahora mismo el madurismo es un problema para la integración regional, que ese es nuestro criterio, el del trapecio, evidentemente que haya promover el pluralismo, la democracia, pero si la prioridad de la integración regional, el madurismo está siendo un problema, pero el trumpismo no lo mejora. Entonces, cuidado, ¿y qué tipo de trumpismo? Porque claro, una cosa es trumpismo sobre una democracia liberal y otra cosa es un trumpismo sin frenos. Entonces ahí estamos en otro escenario, el escenario Pinochet, escenario pintor austriaco. Entonces,
Rubio representa un sector de los republicanos y del exilio de Miami que pugna con otros sectores petroleros de su partido afines a negociar con hombres fuertes como Maduro. Actualmente parece que el horizonte se está despejando para convertir a Rubio en virrey del Caribe. Para ello es necesario disciplinar de forma preventiva al líder nato de Sudamérica, que es Brasil. Trump y Rubio han impuesto un arancel del 50% con numerosas excepciones a los productos brasileños, así como sanciones financieras al juez brasileño Alexandre de Moraes, que es el gran defensor de la institucionalidad frente al golpismo, con un cierto activismo judicial, pero necesario para resistir el golpe, porque si el golpe vence, ya no hay Estado de Derecho. Esa es la, ¿no?, la democracia defensiva, ¿no? Siendo las, siguiendo la estela de la campaña, ¿no?, de Rubio contra jueces del Tribunal Penal Internacional que han investigado el genocidio en Gaza. Moraes tiene además como enemigos al lobby de las Big Techs por el tema de ir persiguiendo a las fake news y a los perfiles que pues hacen aquella campaña de posverdad, ¿no? Que él va pues deshaciendo esos conceptos básicos de convivencia en la sociedad que tal y como conocemos de Estados de Derecho democráticos y también tiene de enemigo a ese universo fascista de Steve Bannon. Sin embargo, para compensar, The Economist ha afirmado en una portada memorable que Brasil enseña a Estados Unidos a cómo lidiar con el autoritarismo. Aquí ya hay gente que dice, The Economist representa la oligarquía financiera de Gran Bretaña y hay que estar en contra de... Bueno, esto de estar en contra de las élites hay que dividir qué tipo de élites, qué tipo de propuestas lanzan. Evidentemente, entre un nazi y una buena revista con unos criterios estilísticos buenos y con una vocación en este caso de promover el pluralismo dentro de Brasil, pues en este caso sí que conviene estar con este lado. Es decir, cuidado porque a veces no por estar en contra siempre de algo que aparentemente puede representar los intereses de gente que no quiere ver que los países hispanos o países iberófonos levanten cabeza. Bueno, estos son también narrativas y hay que tener mucho cuidado. Si defendemos el pluralismo y defendemos la integración de todos estos países, hay que ver lo que nos conviene, ¿no? En este caso, evidentemente, cualquier tipo de retorno de Bolsonaro es someter a Brasil, que tiene que liderar la diafonía, a ser un apéndice de los Estados Unidos, es decir, que se nos carga el proyecto de lleno, ¿no? Este martes comienza el juicio a Bolsonaro, un momento crucial mientras que el gobierno Lula avisa de que inicia el proceso para aplicar la reciprocidad de los aranceles políticos de Trump. La reacción de Lula ha sido decir, muy bien, voy a esperar. No te voy a llamar porque me estás insultando, no quieres hablar conmigo, tal. Estamos abiertos a negociar. Es verdad que Trump dio un paso atrás en cuanto a que metió muchas excepciones, ¿no? En los aranceles. Y entonces, pues bueno, vamos a ver en qué acaba, porque puede que porque como los aranceles de Trump tienen que ver con el proceso de Bolsonaro también, y va a haber el juicio, ahora se va a enredar las dos cosas. Se va a enredar la respuesta de Brasil, que la deja para el final, y el juicio de Bolsonaro. Así que se avecina tormenta. Cabe destacar que China ha realizado declaraciones de solidaridad con el gobierno brasileño, ¿no? Y como digo, yo creo que este enfrentamiento con Bolsonaro, que para ellos es una pieza muy importante y que ahora deben estar arrepentidos de no haber sido más agresivos en el Trump número uno, en la primera legislatura, para agredir a Venezuela, porque tenían a Brasil en la época y tenían también a Colombia. Ahora Brasil y Colombia no les apoyan eso y por eso se enfocan más en la parte naval y de las islas del Caribe, ¿no? Pero yo lo que hacen es como preventivamente dicen, estate quieto, generamos un conflicto, vamos a ir solucionando el conflicto bilateral, pero no metas las manos en Venezuela, Brasil, que Brasil siempre ha estado en contra del intervencionismo. Pero claro, uno se esperaría que Brasil si quiere liderar a América del Sur, e incluso América Latina, bueno, inicialmente es América del Sur según la doctrina del Itamaraty, es que ellos vetaran
intervencionismo de terceras potencias, no solo cuidado de Estados Unidos, sino también hay intervencionismo que tiene en Rusia dentro de América del Sur. Pero esto no ocurre, ¿no? A Brasil, que tiene poder de persuasión diplomática y un poder blando de cordialidad, le falta no ya capacidad, sino el despliegue de su poder económico, militar y comunicacional hacia y en Hispanoamérica, dado que incluso Rusia tiene más influencia competitiva sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba, con bases de inteligencia, así como mediáticamente RT en español, Telesur 247 y Sputnik en Brasil. Y tiene esa influencia de estos medios sobre la izquierda más tradicional y algo de la ultraderecha. Ya sabéis que ellos rascan de los dos lados. En América Latina más de la izquierda que la derecha, en Europa más de la derecha que la izquierda, pero va rascando de los dos lados. La relación entre Venezuela y Brasil, por el robo en las últimas elecciones, quedó congelada bajo la fórmula relación diplomática entre estados, no reconocimiento del gobierno de Maduro y veto a la entrada de los BRICS. El origen de la acusación de que el régimen venezolano es el cártel de los soles viene de Popeye, sicario de Pablo Escobar. A mí me parece forzado, pero es muy posible que se hayan financiado por todos los medios posibles, ¿no? La fórmula del narcoterrorismo, la solución encontrada por Rubio para ahorrarse declaraciones de guerra, el apoyo del Congreso y el trabajo previo de amoldar la opinión pública estadounidense. Esgrimirían que simplemente se trata de una operación militar policial y no una guerra. Algo nos suena, ¿no? Otra intervención en el patio trasero. La hoja de ruta de Rubio Trump para Venezuela ha pasado a una fase de intimidación, bloqueo del comercio ilegal y del suministro de armas de países amigos, vigilancia de la triangulación naval y aérea entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, guerra electrónica, bombardeos posibles desde buques con misiles o para generar un ablandamiento en el régimen y extracción y ejecución de altos responsables hasta que se provoque un golpe militar o haya una transición negociada con nuevas elecciones o forzada por movilizaciones populares antimaduristas. Como dice Andrés Izarra, Enrique Cabriles podría ser el candidato reformista desde dentro del régimen, algo así como un Tancredo Neves, o añado un Adolfo Suárez. En caso de producirse el ataque militar, va a ser muy difícil de diferenciar a Venezuela del régimen de Maduro a la hora de ver el grado de solidaridad y el tono que merece ante una eventual invasión de comandos o más difícil aún ante un bombardeo selectivo. Esto lo digo porque es verdad que por un lado el régimen de Maduro es indefendible, pero también el que Estados Unidos intervenga en un país de América Latina también es indefendible. Es verdad que en un momento dado, ante una situación de dos situaciones indefendibles, pues puedes mantener una cierta neutralidad, pero enseguida vas a tener que tomar algún tipo de posición, ¿no? Evidentemente el caso de Venezuela quizás si es una acción rápida para poner a Edmundo González, pues yo creo que eso va a tener un apoyo masivo, ¿no? Y si el resultado es feliz y con el menor daño colateral, pues evidentemente va a ser un prestigio para Marco Rubio y va a tener un amplio consenso, pero una cosa de esta, normalmente las consecuencias son mucho mayores, ¿no? Y la resistencia habrá, incluso habrá sectores que por el hecho de que es un intervencionismo norteamericano, pues también se sumen en contra. Es verdad que dentro de Venezuela la gente ya está harta y no es tanto por ahí, pero sí que internacionalmente y dentro de América Latina eso puede generar una reacción, un movimiento de solidaridad. Vamos a ver, porque hay cierto agotamiento en todos lados, pero la situación puede cambiar. Vamos a estar atentos cuál es el nivel de solidaridad internacional que parece bajo, pero si es abrumador, ¿no? Como pasó con el abuso de la intervención de Putin en Ucrania, pues hubo un movimiento de respuesta fuerte. Evidentemente, cabe preguntar, ¿Brasil u otros países o Colombia serían capaces de prestar suministro de armas
o apoyos como hacen países europeos a Ucrania si Venezuela fuera ocupada. Eh, Son situaciones diferentes, lo sé, pero para algunos sí que le causará cierta incomodidad o malestar ante esa situación, ¿no? Realmente la transición política debería haber sido pactada con Colombia y Brasil cuando era posible, es decir, hace un año. Yo eso lo defendí en un artículo. Ahora es tarde. Muchos geopolitólogos latinoamericanos entretenidos en Ucrania se han metido un gol con los supuestos Trump y Putin antiimperialistas. En Bolivia, por su parte, el movimiento del socialismo sale del poder con una sonora derrota. La política es ingrata, pero hay que señalar que el todavía presidente de Bolivia, Luis Arce, ha sido un demócrata y ha sido también un político responsable. En este último mandato tuvo mucho desgaste, mala coyuntura económica y un boicot del caudillo Evo. Lo importante es que Arce logró cierta pacificación de amplios sectores y dejó como legado la entrada en el Mercosur. Un dato interesante, no hay candidato trampista y bolsonarista en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia. Sin embargo, habrá que estar atentos a la política exterior del ganador en el sentido de si entorpece la integración en el Mercosur y si prioriza a Washington frente a Brasil. Por otro lado, como recientemente ha informado El Trapecio, Funiver ha recibido recientemente esta universidad privada que trabaja en el mundo de la hidrofonía, ha recibido recientemente en Santander a la secretaria de Estado, nada más y nada menos, secretaria de Estado de Brasil para América Latina y el Caribe, Gisela Padovan. Durante el encuentro se ha presentado el trabajo de la Fundación en favor de la integración del espacio panibérico que abarca a los países de habla española y portuguesa en todos los continentes. La embajadora Gisela Padovan ha manifestado gran interés por la propuesta de la hidrofonía. Esperamos que se debata internamente en el gobierno brasileño. Sería un buen momento para Brasil que en su despliegue exterior lanzará la narrativa de la hidrofonía, porque el tema de la integración regional está paralizada, como lo vemos. Una nota positiva, Lula y Macron están ultimando los últimos flecos del acuerdo Mercosur-UE. Macron, que ya se ha firmado 1000 veces, pero bueno, en los últimos flecos, las últimas notas a pie, los últimos anexos, y sobre todo ya el que lo aprueben todos los países respectivamente en los parlamentos, ¿no? Había una posibilidad de que un número de países lo pudieran boicotear en la Unión Europea si lo promovía Francia. Era muy difícil, hay que decirlo, que lo boicotease Francia y que había una posibilidad remota. Está claro que es mejor que apoyen porque Francia es uno de los ejes, pero bueno, aún así no era competencia suya. Tenía una posibilidad de mínimos si conseguía un número de países, con un número de población, etcétera. El caso es que ellos dos han hablado y yo creo que Macron, después de la agresividad de Trump contra la Unión Europea, contra el comercio internacional, ellos ya dicen, mira, no, no es posible, tenemos que establecer, favorecer, incrementar el comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Incluso la agricultura francesa puede exportar hacia allá, que yo creo que ellos no piensan en esos términos, piensan siempre en términos de ensimismamiento y nacionalismo. Pero bueno, vamos a ver porque puede que vaya avanzando. Buena noticia entonces para eliminar esa posibilidad de boicot. Y por otro lado, Guinea-Bissau, en plena presidencia de la CPLP, ha abierto una crisis con Portugal y sus medios de comunicación. Incluso los ha echado del país y los ha cortado, ¿no? Esto puede llevar a un intento de quitar el control de Lisboa de la organización de la CPLP que tradicionalmente la ha llevado y que ya en la propia última cumbre ya había una cierta revuelta de los países africanos para que el siguiente país de Guinea-Bissau fuera Guinea Ecuatorial y esto se oponía quien organizara la presidencia, ¿no? Dentro de 2 años y había una resistencia, ¿no? Entonces, aquí se está creando bloques y el bloque del palo, pues bueno, por un lado puede ser positivo, pero por otro también si se carga la organización, vamos a ver, porque al fin y al cabo, si el palo toma la organización, que sería una buena noticia, tienen que poner más dinero en el presupuesto, incluso eventualmente quizá mover la sede de Lisboa para Luanda, por ejemplo.
Lula acaba de recibir a los presidentes de Ecuador y Panamá, lo que se reafirma su pragmatismo en las relaciones latinoamericanas. Recordemos que Ecuador y Panamá tienen presidentes de derechas, con exclusión de trampistas como Milei, con el que ha coincidido de forma civilizada en alguna ocasión. La integración latinoamericana está paralizada, ¿vale? Con la única esperanza de avances de acuerdos bilaterales, destacando la buena sintonía entre Brasil, Colombia, Chile y México, ¿vale? Recordemos aquella iniciativa que va a tener continuidad en la reunión de la ONU que va a haber en próximas semanas de contra los extremismos, que también han participado estos países, además de España, lo cual es también un éxito diplomático de España porque no queda solo encerrado en el mundo latinoamericano, ¿no? Alckmin, vicepresidente de Brasil, acaba de estar en México y ha firmado acuerdos para un aumento gradual y complementario de los intercambios comerciales. Esto está muy bien, sobre todo en un momento en esos ataques que está haciendo Trump contra México y México se tendrá que reorientar. Recordemos, esto ya lo expliqué en un anterior vídeo, ¿no? De la diplomacia de Brasil y México que han estado en sentidos opuestos, porque una iba a los mercados norteamericanos y otra a los mercados sudamericanos, ¿no? Y ahora hay posibilidad de un entendimiento y de, pues bueno, una complementariedad, vamos a decir así. Ha habido algún periodista que ha querido hacer algo de sensacionalismo, de no quieren un tratado de libre comercio, como si un tratado de libre comercio se hiciera en 30 minutos. Sin ir más lejos, el de la Unión Europea-Mercosur lleva 20 años negociándose. La web Defensa.net divulgó una fake news de que Brasil tenía un plan de evacuación sobre Maduro. Era un disparate absoluto. Bueno, esta web forma parte del bolsonarismo. Ellos tienen mucho interés, el bolsonarismo, de implicar a Brasil con Maduro para ver si caen en el, por así decirlo, en el eje del mar de Cuba, eh, Nicaragua, Venezuela. Hay que decir que también han recibido sanciones gente del Ministerio de Sanidad de Brasil por el programa de más médicos que contrataban cubanos y donde se paga directamente al Estado y el Estado cubano se queda con una plusvalía. Y fue sancionado por Rubio, hay que también comentarlo, pero claro, Brasil no se, por mucha subestimación que puedan tener y pueden estar equivocados, yo creo que ellos cuando miren los números y sobre todo el poder de interlocución que tiene Brasil con todos los bloques del mundo, Estados Unidos se lo piensa dos veces, ¿no? Y además que tiene un ejército y una marina y una aviación bastante razonable. Entonces ellos van a pensar más bien decir, bueno, estos vamos a, la pelea es a otro nivel, van a decir, como mínimo, yo pienso, no creo que sean tan locos, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que descartar esas locuras. Pero bueno, los bolsonaristas intentan empujar a que sea considerado Brasil como uno más de estos bolivarianos. La única posibilidad de que Maduro utilice el suelo brasileño, intuyo, será para coger un avión para irse a Moscú, Beijing, Estambul u otra ciudad segura. Brasil podría hacerle un pequeño favor al madurismo, dado que el intervencionismo norteamericano en América del Sur es un acto grave contra la política exterior de Brasil, pero no grande por la desconfianza que hay entre Caracas y Brasilia tras las mentiras reiteradas, ¿no? Desde aquel 28 de julio. Nadie espera más ayuda de China o Rusia hacia Venezuela que la que le pueden dar información satelital, retórica de los comunicados o eventuales y no desdeñables vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela puede seguir el paradigma de Siria e Irán, donde no existen salvadores de última instancia. El rupturismo de Trump afecta también a la Unión Europea. El mandatario norteamericano ha convertido doblemente a la Unión Europea en un mercado cautivo por vía de la OTAN y de los aranceles unilaterales. Europa quizá ha salvado los muebles en la negociación arancelaria comparativamente a otros bloques comerciales en su relación con Estados Unidos, pero para ello ha sacrificado su proyecto autónomo de imperio, como lo llamo yo, de imperio heterodoxo democrático, lo cual nos puede llevar a seguir poniendo huevos en otras alianzas complementarias como una hipotética iberófona, sin negar que la europea es la más realista y real. En ese sentido, hay un malestar antitrampiano que se manifestará políticamente de algún modo. Ya se ha manifestado ahora recientemente en una reunión de los gobiernos alemán y francés, pero en general sí que la cosa está en que, bueno, en este momento he trocado
tragar, pero esto se va a vomitar en algún momento. Perdón por la expresión. Como ha afirmado recientemente en Alternativas Económicas, Josep Borrell, se necesita una nueva Unión Europea para escapar del protectorado estadounidense. Trump está más cerca de Putin que de Europa, ha dicho todo esto Josep Borrell, esta segunda frase en un curso de verano en Santander. E incluso el presidente de Portugal, la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha ido más lejos y ha definido a Trump como un activo ruso, incluso soviético. Podríamos decir que, bueno, con esa conexión de la KGB, ¿no? y, de, y del actual, ¿no? Servicio secreto ruso, pues bueno, que las relaciones de Trump con Rusia provienen del tiempo de la Unión Soviética y dicen, hay teorías de que tenía relación con la KGB. En los últimos meses, el panorama político ibérico se ha complicado y deteriorado rápidamente por la ofensiva del trumpismo y de sus sucursales ibéricas. Lamentablemente, el gobierno portugués ha hecho seguidismo de Chega. De esto hemos hablado, ¿no? Realmente, y hablaremos más adelante, que realmente toda la cuestión de la criminalización del inmigrante y la islamofobia, pues en poco tiempo, en pocos meses, realmente parecía que la situación Vox estaba camino a decir, bueno, vamos a esperar y hacer un gobierno con el PP, no vamos a hacer mucho ruido, pero la ofensiva que hizo el gobierno de Trump, en la vuelta de Trump, les ha llevado a la radicalización. En algunos casos, en algunos círculos, sobre todo de Twitter y, y de algunos medios, sí que les ha venido bien y parece que las encuestas se están engordando contra el PP, lo cual es una muy mala noticia, pero realmente también votantes que estuvieran desgastados del PSOE pueden que los movilicen para que le vuelvan a votar a Pedro Sánchez. Y esto también puede pasar. Eh, en relación a Israel y Palestina, la solución de los dos estados, que era más viable, se muestra ahora tan difícil como la de un estado multinacional y multirreligioso desmilitarizado y administrado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En ambos casos será necesaria la ocupación de Israel y Palestina por una fuerza multinacional de todas las potencias nucleares. Una utopía, pero es lo más realista. Hasta entonces, Israel va a seguir haciendo lo que dé la gana porque cuenta con el aval abierto de Trump y el aval secreto de Putin. China mostrará su poderío militar en el desfile del próximo 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Un acto que está preparando con fuertes medidas de seguridad y que contará con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, y por parte de Brasil estará el asesor de Lula, Celso Amorín, y la expresidenta Dilma Rousseff. Hay que decir que también en este viaje, que estará Putin 4 días allí, en estos momentos está teniendo lugar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Que es aquel espacio de cooperación económica en Asia, ¿no? Asia más Rusia y entorno. Y realmente está teniendo un poder de convocatoria brutal. Entonces sigue, ¿no? ese camino, ¿no? de emergencia. Y aquí hace falta decir una cosa, que se habla mucho de la estrategia, parece que infructuosa de, de Trump de separar Putin de China, pero no se está hablando de que Trump está llevando con una torpeza increíble a que lanzar a India a las manos de China, ellos tienen una pelea histórica en la frontera y generalmente también con Pakistán. En Pakistán tienen muy buena relación con China y bueno, pues ahora están los dos allí, está Modi y está también Xi Jinping juntos, abrazados, y incluso Trump que le ha pedido a India que le proponga para la candidatura al Premio Nobel de la Paz a Trump, y está muy enfadado porque les ha dicho que no y porque Trump no se lo merece, porque no tiene nada que ver con el acuerdo de paz de Pakistán e India, y él se pone esa medalla. Como sabemos, él le gusta mucho esa diplomacia o esa cosa imperial, absurda, egocéntrica del oro, de los regalos,
de los trofeos, ¿no? Y hasta el punto, ¿no? Que el esquema aquel de los quads, ¿no? Se llaman los cuatro quads, ¿no? Del mundo anglosajón, ¿no? Una de las organizaciones del mundo anglosajón está también paralizada por este enfrentamiento de Trump con India. Es posible que le dé tiempo a retomar las relaciones, pero es una muy mala jugada. India fue un gran imperio en su época, incluso a veces exagera mucho de China, que está justificado, pero hay que equilibrarlo porque realmente el mundo asiático en su época tenía esos dos polos muy poderosos en su época. Aquí teníamos el Imperio Romano, que no es poca cosa, pero India tiene sus capacidades, evidentemente muchos problemas internos, y no conviene desdeñarla. Es decir, a veces se mira mucho a Rusia, Rusia y China, pero se deja mirar a India, ¿no? Por ejemplo, Brasil sí que mira mucho a India, porque realmente es un perfil que le encaja a ellos más y le genera menos problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos muy atentos de estas reuniones que está habiendo en China. No le debe estar gustando nada a Trump. El 23 de septiembre habrá la Asamblea General de Naciones Unidas y allí intervendrá Trump. Recordemos que primero interviene, si no me equivoco, el Brasil, después Trump, Lula y después Trump. Esa va a ser una cosa interesante va a ser un lugar excelente para trabajar los contactos, reuniones paralelas y las alianzas entre países iberoamericanos y iberófonos, ¿no? Aquí lo contaremos todo en el trapecio. En conclusión, el órdago caribeño de Marco Rubio, que esta semana viajará a México y Ecuador, se ha anticipado a lo que yo preveía hacia el fin de legislatura. Parece que no quieren perder el tiempo. Marco Rubio se la juega si no quiere pasearse, si no consigue pasearse por las calles de Caracas u obtener la cabeza de Maduro, la desmoralización será inmensa. Y esto lo digo porque ya muchas veces han lanzado globos sonda, parece de broma un poco, pero la oposición venezolana se ha estado entusiasmando, ¿no? Y siempre explotaba el globo y nunca, y ahora sí, y ahora sí, ahora da que nada. De esta vez yo creo que no pasa porque si no rodarían algunas cabezas, incluso ese exilio de Miami diría, hasta aquí llegó, ¿no? Entonces, vamos a ver porque algo sí que parece que va a suceder. La escala lo veremos, el éxito lo veremos. Alguna cosa va a ocurrir. Ahora bien, van a controlar los tiempos. No quiere decir que sea de un día para otro. O sí, efecto sorpresa. Vamos a ver. Si si le sale bien la partida, Rubio se convertirá en un virtual virrey del Caribe listo para ser candidato de Trump a sucederle frente a J.D. Vance, lo cual será una cosa muy curiosa si al final llega un hispano a la Casa Blanca, ¿no? No lo tendrá fácil, tampoco contra J.D. Vance, y también habrá que ver si este hispano, pues no vamos a ser identitaristas por ser hispano, vamos a decir, hay que apoyarle, no. Veremos a ver en qué condiciones estamos entonces y sobre todo, bueno, puede haber una división de hispanidades, vamos a decir así, o bueno, la iberofonía puede ir por un lado y la hispanidad interna de los Estados Unidos puede ir por otro y que haya puntos en común, pero que cada uno vaya por su lado, ¿no? Para España, Brasil, incluso Portugal, que cuenta con una comunidad importante en Venezuela, una transición venezolana dominada por Marco Rubio significa que van a tener escaso protagonismo en su reconstrucción, salvo que Edmundo González pueda tener algún grado de influencia, lo que parece difícil. Recordemos que Edmundo González es un centro derecha y que siempre ha tenido mucho interés tanto por el espacio iberoamericano, que él incluso organizó una cumbre, como por España en sí, respeta y también respeta mucho a Brasil, incluso él fue protagonista y coordinó un libro sobre las relaciones de Venezuela y Brasil y organizó un seminario, o sea que sí que se ha visto con muy interés en eso y, bueno, dentro de lo que es el espectro de la oposición venezolana, es lo mejor que existe, ¿vale? Se llega tarde, mal, e incluso puede que haya que apoyar a posteriori algún tipo de resistencia plural, amplia y no exclusivamente madurista o de nueva oposición a un hipotético nuevo régimen autoritario en Venezuela que se convierta en un apéndice de Trump. Esto lo digo un poco por curarnos en salud, porque bueno, si todos nos sumamos, y esto sí que es literal, sumarnos a un bombardeo, ¿no? Que esto sí que sería un buen título
de artículo. Espero que no tenga que titular el próximo análisis de coyuntura con ese título. Si nos vamos a un bombardeo, esto también genera unas responsabilidades que después veremos si hay que retractarse o si hay que eh, minimizar o hay que desdecirse, pero claro, dejándote por el camino el cadáver del descrédito, ¿no? Entonces, mucho cuidado. eh, Ojalá que ocurra algo de que se venga abajo, pero que pueda entrar, que pueda, yo creo que la posición que tenemos que tener los panibéricos es que haya una transición pactada al estilo que hubo en Brasil y al estilo que hubo la transición de española en los tres países que hemos citado, ¿no? Y evidentemente que no pierdan el eje iberoamericano y que incluso el cambio nos lleve a posiciones más cercanas, porque es verdad que el actual es insostenible, pero todo es digno de empeorar muchas veces. No se toca a fondo, el fondo del pozo es solo un primer sótano y hay más sótanos más abajo. Cuidado, porque el escenario peor es que se deshaga el Estado completamente, guerra total, guerrillas. No creo, pero también que llegue un Pinochet. Entonces, vamos a estar muy atentos. Estamos en una situación muy complicada, pero ojalá ocurra alguna cosa y recemos que vaya en la situación correcta y mantengamos los canales de comunicación, porque al final lo que se trata aquí es de que el flujo de información entre los países de lengua portuguesa y española se mejore y haya más relación entre todos, independientemente de las posiciones de unos y otros, de unas ideologías y otras. Bueno, hasta aquí mi análisis de coyuntura de la iberofonía. Hasta próximamente retomaremos los Conexão Ibérica y seguiremos con estos análisis de coyuntura de vez en cuando y con toda la programación que tiene el Trapecio TV. Hasta la próxima.